FM 89.1, Radio Universidad. Lo tenemos a Eduardo Santín, él es especialista en jubilaciones, para que nos cuente un poquito más acerca de este bono. Eduardo, gracias por estar ahí. Gustavo y Agustina, te saludamos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Bien, por suerte. Gracias por este ratito. Bueno, en principio, preguntarte por este bono que nos parece desde aquí que era necesario, ¿no? Alguna vez Alberto Fernández dijo, entre los jubilados y el banco voy a elegir siempre los jubilados. Y en este sentido me parece que se está ocupando, si bien, por supuesto, muchos me dirán, che, la jubilación quedó muy atrasada, está claro, pero lo que se está intentando es más o menos paliar la inflación de los primeros meses, ¿no? Está claro, digamos, mira, la fórmula de movilidad es una fórmula que va a permitir ir recuperando el salario. Pero eso en periodos cuando se producen picos inflacionarios como los que se han producido en este primer trimestre, necesitan algún tipo de compensación. Digo, la fórmula de movilidad, en la medida que la Argentina crezca y la recaudación aumente y los salarios aumenten y haya más cantidad de gente trabajando, eso se vuelca al bolsillo del jubilado. Digamos, si uno mira el periodo 2009-2015, le ganó por 20 puntos a la inflación. Pero, es decir, eso es a largo plazo. Entonces, como uno necesita comer todos los días, es decir, la realidad es que se hace necesario este tipo de bonos, sobre todo en los sectores que, digamos, que menos recursos tienen. Entonces, digamos, esto de que abajo de 38.600, es decir, digamos, tengan una compensación, bueno, es una medida que ayuda a paliar la situación que tenemos. Claro, Eduardo, porque como bien decías, no, los sectores que menos ingresos tienen destinan casi todo su sueldo, su jubilación en comida, y ahí ya tenemos que hasta hablar de una inflación un poco más alta al mismo tiempo, ¿no? Claro, sí, casi del 8%, ¿no? Más o menos. Sí, claro, cuando uno gana 30.000 pesos, es decir, no hay muchas posibilidades. Digo, ayuda que el PAMI, es decir, banca parte de los medicamentos, es decir, que hay compensaciones como la bolsa de PAMI en los centros jubilados, bueno, ese tipo de cosas, pero esto no alcanza específicamente, y aquellos que ganan la mínima, y ten en cuenta que en la Argentina el 50% de los jubilados cobran la mínima y otro 25% cobra dos mínimas, o sea, una jubilación y una pensión. Claro, tampoco llega a la canasta, ¿no? Para no ser pobre, digo, claro, está bien, es una familia de 4, ¿no? Se dice siempre, pero bueno, sabemos que más o menos es por ahí igual. Claro, entonces digo, la realidad es que, digamos, pero aparte un jubilado tiene mucho más gastos. Digo, la realidad es que, es decir, aparte de la comida, porque la comida es casi esencial, pero es decir, el tema de la salud para un jubilado es muy importante, ¿no? Porque cuando uno supera determinada edad, es decir, ya necesitamos una serie de medicamentos que nos permitan trasladar o transitar esta etapa de la vida con, digamos, con alguna tranquilidad. Entonces, ese tipo de cosas hace que el impacto que ha tenido, a pesar de que el PAMI te cubre una cantidad de medicamentos gratis, el impacto que tiene la salud en nosotros los mayores es importante. Claro, cuando hablamos del PAMI, ¿no? Y de los remedios, la jubilación esa indirecta, ¿de cuánto sería hoy? ¿Cuánto estaría hoy más o menos, Eduardo? Es decir, el PAMI calcula que eso está entre 4 y 5 mil pesos mensuales. Claro, mucho. Para uno que gana 30, no, es mucho. Sí, claro, pero digamos, el dato es que ese tipo de cosas, en general, terminás incorporándola a tu propia vida y no es plata que tenés en el bolsillo. Entonces, ese tipo de cosas también, digamos, a veces cuesta que uno las procese como tales, ¿no? Claro. Porque es sueldo no monetario, pero en definitiva, digamos, también impacta porque no tenés que gastarlo, ¿no? Igual que lo que pasa con la luz, lo que pasa con el gas, lo que pasa con, es decir, los servicios, el transporte, que en definitiva, es decir, tienen valores muy bajos,
pero también la gente no lo siente, que tienen la plata en el bolsillo para gastarla, ¿no? Eduardo, ¿qué crees que debiera hacer el gobierno ahora, ¿no? Más allá de esto que vos describías, ¿no? La fórmula es a largo plazo, va a llevar tiempo, el bono que aparece. ¿Crees que en el horizonte puede aparecer alguna otra herramienta como para que los y las jubiladas no sigan perdiendo? Porque lamentablemente no es que ya se terminó la inflación, ¿no? No, pero me parece que como dicen, digamos, todos los especialistas, es decir, da la sensación de que a partir de abril debería producirse un aplanamiento de esto. Y la otra medida que me parece que el gobierno debe empezar a trabajar es la inclusión jubilatoria. Digo, la realidad se vence la moratoria ahora en julio y habría que permitir, porque casi el 80% de las mujeres que llegan a los 60 años no cumplen con los 30 años de aporte, y el 50% de los hombres. Entonces, si la realidad, la inclusión jubilatoria es una herramienta muy importante, así como es la UH para los menores, para los adultos mayores. Es decir, la inclusión jubilatoria se convierte en una herramienta fundamental, porque, bueno, le da dignidad al adulto, ¿no? Ya que te hago dos preguntitas fuera del bono, un poco más políticas, Dale. si se quiere. No, el otro día lo escuchábamos a Milei aquí diciendo que la jubilación es una estafa piramidal. 2 puntos, te dejo que completes. Desarrolle. Eduardo, sí. Bueno, amigo, es decir, la realidad en general, la mayoría de las cosas que dice Milei, es decir, digamos, tienen que ver con, digamos, con un político que hace de bufón más que de político, ¿no? Sí, tal cual. Pero, de preocuparse por los problemas de la gente. La realidad es que con este contexto que yo te decía recién, que el 80% de las mujeres que llegan a los 60 años, es decir, no completan los aportes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque tenemos una economía muy informal. Es decir, no es que la gente no trabaja. Claro. Es decir, la gente trabaja, pero trabaja en el mercado informal. Entonces, por lo tanto, llega a la edad jubilatoria, y cuando uno llega a la edad jubilatoria no tiene muchas posibilidades, a menos que, es decir, sea un economista exitoso como él, que, digamos, tiene plata para vivir. Claro. La mayoría de la gente no le pasa eso. Entonces, digo, él puede opinar desde ese lugar. Digo, la realidad es que al hombre y a la mujer común, en general, cuando llega a la edad jubilatoria, bueno, necesita que el Estado te tire una soga para, digamos, estar incorporado y no quedarte afuera. Y la última que te hago, y agradeciéndote este ratito, vos sabés que lo escuché a De Angelis hace un par de semanas, ¿no? El senador por Entre Ríos de Cambiemos, decir muy suelto de cuerpo en prime time de la tele, Sí. en La Nación, sin que nadie le repregunte, por supuesto, que hoy los jubilados y las jubiladas, con la fórmula del gobierno de Mauricio Macri, estarían ganando 50.000 pesos por mes. Bueno, esto no es así, digamos, pero es decir, la realidad es que cualquier serie que vos hagas, es decir, muestra que, es decir, y el cambio de fórmula y la ayuda que el gobierno ha dado con los distintos bonos que ha habido desde el 2019 para acá, es decir, pone la jubilación muy por encima de la fórmula de Macri. La fórmula de Macri, digamos, vos fíjate que no permite nunca, es decir, que el jubilado pueda participar del crecimiento del país. ¿Por qué? Bueno, porque su tope es la inflación. Claro. Entonces, si la inflación es el 10, va a ganar hasta el 10. Digamos. Claro. Pero la realidad es que, como aparte la mitad es salario, y como los salarios nunca, en general, digamos, empatan a la inflación, siempre te quedas un cachito por abajo. Yo te decía recién que entre el 2009 y el 2015, es decir, las jubilaciones crecieron 20% por encima de la inflación. de inflación. Es decir, bueno, digamos, como el país creció, pudieron aprovechar ese crecimiento. Sin embargo, durante el gobierno de Macri los salarios perdieron el 20%, y este es el problema más serio, porque la realidad es que lo que nos falta, digamos, en los últimos tiempos, es el haber jubilatorio
vino más, digamos, siguiendo específicamente el tema de la inflación. Lo que ha pasado es que no se pudo recuperar ese 20% que se perdió durante el gobierno de Macri. Entonces lo que hay que hacer acá es recuperar ese 20% que digamos, todavía no lo hemos podido hacer, que esto nos va a permitir una calidad de vida mucho mejor. Eduardo, muchas gracias por este ratito. Muy claro. Dale, como te mando un abrazo. Hasta luego. Fuerte abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.